Amigos, muy buenas noches, bienvenidos a un programa más de Al Hilo del Tiempo. Por razones de las fechas, creo que amerita esta fecha, que es tan simbólica, en general para el mundo cristiano, que es la festividad de los Reyes, y particularmente para el pueblo de México, que hasta donde yo estoy enterado, celebramos más, con mayor hondura y con mayor profundidad y generalidad, la fiesta de Reyes el 5 de enero, que la propia Navidad. La Navidad tiene un carácter internacional que desde luego es muy hermosa fiesta, es una conmemoración del nacimiento de Jesús y todo lo que sabemos de memoria. Pero la festividad de los Reyes está enraizada en el corazón del pueblo mexicano y creo que se hace patente esto en el número de personas de escasos recursos que dedican sus pocos haberes a hacer regalos a sus hijos precisamente el 5 de enero, no el día de la Navidad. Pero en fin, estas son cuestiones aleatorias y lo importante es ir al grano. La celebración de los Reyes ha cobrado, desde tiempo inveterado, en la tradición cristiana, un carácter trinario, voy a decirle así, porque se conmemora a 3 reyes magos, y se les da un nombre a cada uno de ellos. Tradicionalmente sabemos que son Melchor, Gaspar y Baltasar. No solo esto, se dice que Melchor es de raza blanca, Gaspar es de raza asiática y Baltasar de raza negra. Esto puede variar, pero el número 3 se sigue conservando en la mayoría de las tradiciones cristianas, no en la totalidad. A lo largo de mi trabajo en esta tan querida institución que es IMER, he hablado de este tema algunas veces, pero precisamente hoy, que es la oportunidad, debo recordar a ustedes que hay algunas tradiciones en que el número de los reyes aparece hasta en 30 y tantos. Entre otros recuerdo uno llamado Timisuram, que desde luego no tiene nada que ver con los 3 nombres tan comunes en México. Pero lo interesante es que esto es, repito, una tradición, es un hecho tradicional que no se apoya en el texto de la Biblia. El único evangelista de los 4 canónicos, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, que habla de la adoración de los reyes, es precisamente el primero en el orden en que están puestos en la Biblia, es decir, Mateo. Se sabe que no es el evangelio más antiguo, que es el de Marcos, pero siempre figura encabezando la lista el de Mateo. No sé si atribuir esto al hecho de que él habla de judíos para judíos, o si así simplemente por un azar o alguna consideración totalmente casual. El hecho es que Mateo narra con cierto pormenor esta visita, pero jamás dice ni número, ni les da el carácter de reyes y tampoco dice los nombres. Voy a dar lectura al pasaje correspondiente. Voy a usar la traducción de José María Bover y José O'Callaghan, publicada por la Benemérita Biblioteca de Autores Cristianos, en edición trilingüe, griego, latín, español, porque es realmente una versión digna de crédito. Yo he cotejado el original con la versión y puedo asegurarles que es muy digna de confianza. Y dice lo siguiente, el capítulo 2 de Mateo. Nacido Jesús en Belén de la Judea, en los días de Herodes el rey, he aquí que unos magos venidos de las regiones orientales llegaron a Jerusalén diciendo: ¿Dónde está el rey de los judíos que nació? Pues vimos su estrella en el oriente y vinimos a adorarle. Oído esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él, y convocados todos los jefes de los sacerdotes y los escribas del pueblo, se informó de ellos sobre dónde había de nacer el Mesías. Y ellos le dijeron: en Belén de Judea, pues así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, tierra de Judá, de ningún modo eres la menor entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un jefe que pastoreará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, habiendo llamado secretamente a los magos, se informó exactamente de ellos acerca del tiempo en que había aparecido la estrella, y despachándolos a Belén dijo: id y tomad exacta información acerca del niño, y cuando lo hubierais hallado, dadme aviso,
para que yo también vaya y le adore. Ellos, oído lo que les dijo el rey, se pusieron en camino, y de pronto la estrella que vieron en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando a donde estaba el niño, se paró encima. En viendo la estrella, ellos se alegraron con gozo sobremanera grande. Y entrando en la casa, vieron al niño con María su madre, y postrándose en tierra le adoraron, y abriendo sus tesoros, le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Y avisados por Dios en sueños que no volviesen a Herodes, por otro camino se tornaron a su tierra. Hasta aquí el Evangelio de Mateo, pero tienen muchas apostillas que hacerse este pasaje, que desde luego es muy sencillo en su narración, pero requiere cierto trasfondo histórico para comprenderlo a cabalidad. En la actualidad, ya lo he comentado, se está discutiendo por una serie de razones que no viene a cuento repetir ahora, si realmente Jesús nació en Belén de Judea o si nació en Nazaret. Y el número de especialistas que creen que en Nazaret va creciendo. Se le llama el nazareno por alguna razón y no el betlehemita. Pero en fin, si nació en un lugar o en otro, no es de mucha monta, en tanto que se vea en él al Redentor de la humanidad. Entonces, el Evangelio de Mateo sí dice que nació en Belén en días de Herodes el rey. Aquí puede surgir la primera confusión, porque está Herodes el rey, que así lo llaman, Herodis o Basilevs, y el otro Herodes que era hijo de este. Este Herodes fue llamado Herodes el Grande, y se casó 10 veces, y tuvo hijos con sus mujeres. La segunda de ellas fue Mariamne, y Mariamne era de estirpe real. Herodes ni siquiera era judío, era árabe, y no tenía derecho al trono de Israel, y sí Mariamne por ser descendiente de los macabeos, llamados en la jerga especializada los no macabeos, sino los asmoneos. Entonces era de la estirpe asmonea, y ella sí tenía derecho al trono de Israel. En el momento en que Herodes se casa con ella, como príncipe consorte adquiere cierto derecho al trono de Israel, pero en un momento dado se divorcia y hay posibilidades de que la haya matado, y entonces él usurpa el trono que no le correspondía, repito que era árabe, y se queda ahí asentado. Herodes murió, según Flavio Josefo y otros testimonios de gran importancia de la antigüedad, el año 4 antes de la era cristiana. ¿Cómo es posible entonces que sigamos pensando que Jesús nació en ese año 0, a partir del cual se invierten las fechas anteriores a él y se hace una cuenta progresiva desde ese momento? En realidad, Jesús debe haber nacido entre el 8 y el 6 antes de la era cristiana que ahora celebramos. Esto también lo he comentado en repetidas ocasiones y se debió a un error cometido por un monje chaparrito llamado Dionisio el Exiguo, es decir, el chaparro, que tomó como fecha la fundación de Roma, Aburbe Condita se llama, y se equivocó en la cuenta y entonces trastocó la fecha del nacimiento. Pero Herodes el Grande muere, repito, el año 4 antes del nacimiento de Cristo, el nacimiento oficial. ¿Cómo entonces pudo haber sabido de ese nacimiento, haberles encargado a los reyes que le dijeran dónde iban a nacer? Y no solo esto, sino decretar después, cuando vio que los reyes no regresaban a informarle, decretar la matanza de los inocentes. Es absolutamente incongruente pensar que lo hizo cuando ya estaba muerto. Por consiguiente, estos datos yo creo que vale la pena conservarlos para tener mayor precisión acerca de estas fechas simbólicamente tan importantes. El hecho es que Herodes el Grande siempre tenía, por ser usurpador, el temor de que alguna persona con mejores derechos al trono de Israel que él mismo llegara y lo sustituyera. Como oye decir que nace el rey de los judíos, o Basilevston Judeon, dice el texto hebreo, teme que sea alguien que lo pueda quitar de un trono que había él cobrado a la fuerza. Y de inmediato, ¿qué piensa? Urde una trama para matarlo. Pero esto
hablando teológicamente, no escapa a la infinita sabiduría de Dios. Y precisamente por ello, estos magos que llegan desde las regiones de Oriente van a frustrar este mal intento, esta intención perversa de Herodes el Grande. El Herodes que interviene nefastamente en la pasión de Cristo es uno de sus hijos y se llama, si no recuerdan ustedes mal, Herodes Antipas. Es uno de sus hijos. Bueno, los magos es una categoría de individuos persas que se dedicaron al estudio de la astronomía, de la astrología, de las matemáticas en general y formaron una especie de casta diferente. Desde luego que no es la única acepción que puede tener la palabra mago, pero parece que a partir de esta dedicación inicial de estos sabios persas, se usa el nombre de mago para todos aquellos que combinan el saber astronómico con el astrológico y por consiguiente se pasan la vida observando los astros para sacar conclusiones relativas a los hombres. Esto explica por qué, viviendo ellos, dice Apoanatolón, llegaron a Apoanatolón, dice San Mateo. Apoanatolón quiere decir de las regiones orientales. Anatolia es el oriente de Europa y el oriente de Israel también. Recordemos que Israel está en el extremo oriental del mar Mediterráneo. Entonces, vagamente se alude a estas regiones de Oriente. No se dice una sola por nombre. Pero vamos a una pausa. Queremos conocer su opinión y comentarios. Escríbanos al correo electrónico alhilodeltiempo@imer.com.mx. Estos magos, probablemente por la importancia que cobran a los ojos del lector del Evangelio de San Mateo, pues fueron ascendidos a la categoría de reyes, a pesar de que el texto no lo dice. Y yo encuentro una explicación más o menos lógica del número de 3 por varias fuentes, digamos, por varias razones, por varios motivos. El número 3 es uno de los números sagrados. No es casual que se hable de 3 reinos de ultratumba, infierno, purgatorio y paraíso. Pero en otro terreno las personas de la Trinidad son 3, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y el triángulo es la primera figura que puede levantarse en el espacio, según la teoría. La pirámide tiene forma triangular en algunos casos, los lados tienen forma triangular, y hay una serie de vinculaciones de carácter místico y numerológico con el 3. Los nombres, realmente yo no podría explicar de dónde vienen. ¿Por qué se asignó a uno el nombre de Gaspar, Baltasar y Melchor? Realmente no lo sabría yo explicar. Simplemente la tradición nos los ha conservado de esta manera. Aparecen en algunas listas, pero como digo, no son los únicos. Es decir, se hizo arbitrariamente una selección, pero es una selección ya muy antigua. Ahora bien, ellos, ¿por qué vienen desde las regiones de Oriente a adorar a un niño que nace además en condiciones de pobreza extrema? Porque por su propia condición de magos, de estrelleros, se dan cuenta de que es un niño excepcional. No solo esto, en la observación de los cielos que ellos hacen continuamente, ven de pronto una estrella particularmente cercana y luminosa que los va a guiar a donde este niño ha nacido. Herodes quiere aprovecharse de este saber de estos hombres. Precisamente por eso les dice, infórmense bien y cuando regresen por Israel, por Jerusalén, díganme dónde para que yo a mi vez vaya y lo adore. Por supuesto que son palabras falsas. Lo que quiere es matarlo por esta inseguridad que él tenía acerca de su linaje. Pero esta estrella ha sido interpretada de muchísimas maneras también. Es muy lógico pensar que textos sagrados como este, que tienen tantos siglos de vigencia en tantos pueblos y tantos millones de personas, no pueden quedar indemnes, por así decirlo. Y entonces se dan muchas explicaciones. Se habla de una estrella por una conjunción, por un cometa, por un meteoro de naturaleza rara, pero una estrella que guíe hasta el lugar
donde está un niño que acaba de nacer y ahí se detenga, no es precisamente un hecho astronómico avalable. Por supuesto que no. Pero la narración de carácter querigmático, es decir, propagandístico de una religión, no tiene nada que ver con la precisión científica, ni siquiera con la semiprecisión histórica. Entonces, le ofrecen 3 dones. Ahí es donde yo creo que se basa la idea de que fueron 3 reyes o 3 magos. Y los dones que le ofrecen son símbolos a su vez. El texto griego siempre dice que le ofrecieron oro, incienso y mirra. La interpretación que se da a este pasaje es, a mi juicio, fascinante. El texto griego dice que le ofrecieron como dora, o sea, como dones, crisón, que es crisos, oro, líbanos, que es incienso, y smirnan, que es mirra. ¿Por qué eligieron estos 3 dones los reyes? O los magos, mejor dicho. Según parece, por lo siguiente. El oro es simbólica y realmente la sustancia, el material o el metal que da poder sobre los hombres en esta vida. La riqueza manda en el mundo. Hasta el dicho lo dice, poderoso caballero es don dinero. Entonces el oro confiere ese poder de lo terrenal. El incienso, porque se da ya un carácter sagrado al niño recién nacido y se le va a incensar literalmente, se va a reconocer su carácter sagrado mediante este tipo de ofrendas. El incienso se usa no solo en la cultura cristiana y en sus variedades muchas, sino en muchas otras culturas en donde se quema algo para tributar un homenaje a un dios. En el México antiguo se usaba el copal, por ejemplo, y así podemos analizar, y en muchas tradiciones religiosas del mundo entero, debe haber alguna sustancia cuya ignición se eleve a los cielos y produzca la impresión de que se está subiendo a los mismos. Y finalmente, ¿por qué mirra? La mirra es una sustancia, es, si no me equivoco, una resina que sirve para ungir a los muertos. Se usaba mucho en la antigüedad para evitar la descomposición inmediata de los cadáveres. Entonces, la interpretación simbólica que se da de la mirra es que con ello se está diciendo que el niño recién nacido va a tener también poder sobre el más allá, no solo a través del oro sobre el más acá. No solo es de carácter divino, puesto que se le tributa el homenaje del incienso, sino que también tiene poderes para gobernar en el más allá. Implícitamente se está diciendo en el simple enunciado de los dones de los reyes que este niño de naturaleza divina viene con las potestades necesarias para gobernar a los hombres, no solo en su comportamiento mientras viven, sino a orientarlos para el comportamiento cuyo premio o castigo se encuentran del otro lado de la muerte, precisamente porque tiene el don de estar también del otro lado de la muerte. No es tampoco gratuita, por así decirlo, la resurrección. Jesús, ya en los evangelios, Cristo resucita al tercer día, también otra vez el número 3. Y se habla entonces de las prefiguras de muchas cosas, entre otras de Jesús. Una prefigura de Jesús es Jonás. Jonás está 3 días en el vientre de la ballena, es decir, baja, por así decirlo, a las tinieblas infernales. Jesús está 3 días en la tumba y resucita. Es decir, la resurrección es la confirmación de su propia divinidad. El testimonio de los evangelios para los cristianos es irrecusable. Todo aquel que tenga fe en la doctrina cristiana y en el manejo que ha hecho la Iglesia de la misma, pues tiene que acatar estas creencias y pensar que son verdaderas. El libre pensamiento es reprobado por la Iglesia. Pero atengámonos a lo que la Biblia dice. Le ofrecen estos 3 dones.
lo ungen, por así decirlo, como soberano. Ellos no lo son. Ellos son iniciados, en el sentido técnico de la palabra. Son aquellos que tienen conocimientos que no son del común de la gente. Y estos conocimientos podemos muy fácilmente suponer que son de carácter astronómico y astrológico. Es decir, la observación del movimiento de los cuerpos celestes y las consecuencias que tal movimiento y tales configuraciones celestes pueden tener para el hombre. Bien sabemos que la astronomía es una ciencia exacta y la astrología es una superstición, pero para mucha gente la astrología sigue siendo una especie de guía de comportamiento. Todas estas variedades se dan en el ser humano y también se da en los propios textos evangélicos una gran variedad de interpretaciones. Hay otra cosa que observar en el texto de Mateo. Mateo era judío y habla para los judíos fundamentalmente. Y uno de los pruritos muy claros de Mateo es que este niño en el que él cree, ya cuando se hace su discípulo, es el Mesías, es el ungido, el anunciado como Salvador del pueblo de Israel. ¿Cuál es su manera más poderosa de hacer que los propios judíos, a quienes se dirige primordialmente, crean que así es? Citar a los profetas diciendo que así se cumple la profecía de fulano o de perengano respecto a Jesús. Por ejemplo, poco antes de la llegada de los reyes, dice, haciendo una cita, que es de Miqueas, del profeta menor Miqueas: y tú, Belén, tierra de Judá, de ningún modo eres la menor entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un jefe que pastoreará a mi pueblo Israel. Recordemos que en las sociedades agrícolas primitivas, el pastor tiene no solo el valor importante desde el punto de vista económico, sino también el valor agregado, por así decirlo, de ser el que pastorea a una grey, de ser el que domina a un grupo de seres animados. Por eso se llama también pastor al sacerdote y no tiene otro nombre en algunas de las religiones cristianas. Y se habla con insistencia de la grey cristiana. Grey es rebaño. Entonces somos el rebaño conducido por el divino pastor. En la iconografía cristiana es frecuentísima la aparición de Jesús como el buen pastor, con el atuendo de un pastor. Y también se le ve frecuentemente con una oveja puesta sobre los hombros, porque es esa oveja que quizás se haya extraviado y tras la cual sale corriendo el buen pastor para que no se disperse su grey. Bueno, toda esta simbología, que a mi juicio es fascinante y enternecedora, rodea el nacimiento. Los reyes no vuelven a aparecer jamás, mejor dicho, los magos. En México les decimos los reyes y a mí se me sale eso, pero el texto no me respalda. En los apócrifos sí vamos a encontrar, repito, los nombres, muchos más, y en algunos de ellos el carácter de reyes. Pero vamos a una pausa. Queremos conocer su opinión y comentarios. Escríbanos al correo electrónico alhilodeltiempo@imer.com.mx. En la iconografía cristiana, que es muy importante para más o menos determinar quiénes fueron estos personajes, los magos, es muy frecuente, sobre todo en las representaciones muy antiguas, que aparezcan con pantalones más o menos parecidos a los nuestros. En la iconografía cristiana relativa a este pasaje tan importante del Evangelio de Mateo, nos podemos basar para algunas precisiones. En las muy antiguas representaciones de los magos, encontramos que usan un pantalón parecido al nuestro, con ciertos adornos, y se ha identificado esto precisamente con el atuendo de los magos en Persia. Pero llevan unos gorros que son similares al gorro frigio, que tradicionalmente, de manera simbólica, se identifica con el gorro de la libertad. El gorro que aparece en Francia en la época de la Revolución es el gorro frigio. Por otra parte, la manera en que se representan parece, por la similitud, el tributo, el homenaje
que se rinde de parte de hombres muy poderosos a uno que es más poderoso que ellos. Entonces llevan sus dones, pero los dones también van a crecer, y va a crecer también la corte que va acompañando a estos personajes importantes. En los nacimientos mexicanos tan maravillosos, encontramos frecuentemente que llevan unos un camello, otros un caballo, otros un elefante, y con eso se quiere identificar el lugar de procedencia de los reyes. El hecho es que aquí vamos a ver una mezcla fantástica por lo que respecta a nuestros nacimientos, cuyo antepasado es San Francisco de Asís, como recordarán, en un nacimiento que puso en la ciudad de Grecho, en Italia. Y lo hermoso, lo tierno, lo conmovedor de nuestros nacimientos es que no importa la dimensión correspondiente. Podemos ver un camello que mide 5 centímetros de alto y un niño que mide 25. Y también se adornan con fuentecitas que a veces tienen agua real. Se hace una serie de emplazamientos. Desde luego que hay otra circunstancia que debo subrayar. Esta es la parte en donde seres de particular importancia en la sociedad por sus conocimientos y quizá por su categoría social, rinden tributo al Rey de Reyes, a Jesús. Pero al lado de ellos, y esto ha sido comentado en 2 de los evangelistas, que son el propio Mateo y San Lucas, vamos a encontrar la adoración del pueblo. ¿Y cuál es el pueblo? Los pastores. La adoración de los pastores es, por así decirlo, el contracanto de la adoración de los magos, a quienes se atribuye categoría de reyes. Y muy pronto estaré de nuevo con ustedes para hablar de los temas que nos incumben. Muchísimas gracias y felicidades. Participaron en la realización de este programa Roberto Portillo, Juan José Ortega, Carmen Bach y Marcela Montiel.